En este vídeo conoceremos una más de nuestras especies de catrellas sudamericanas. Se trata de la catreya percivaliana. Es una especie de la zona montañosa del noroeste venezolano. Su mayor presencia se encuentra en el estado Trujillo, aunque también existen algunas menciones de su presencia en los estados de Mérida y Lara. También es mencionada su presencia en la República de Colombia por esa misma zona, pero pues generalmente es aceptada como una especie exclusivamente venezolana. La planta que les estoy enseñando en este momento es una planta que ya tiene más o menos 7 años conmigo. Es un clon muy hermoso y en este momento acaba de llegar de una exposición eh, interna donde estaba, y sus flores pues obviamente sufrieron algo de daño mecánico, algo que es totalmente normal cuando viajan largas distancias. En la naturaleza vive a una altura comprendida entre los 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Es una de las pocas especies cuyo crecimiento es casi exclusivamente rupícola, es decir, que vive sobre rocas y sobre troncos o sobre el piso, pero de manera muy superficial. Pero es una especie muy adaptable, no pone problemas si se la lleva incluso a menos altura sobre el nivel del mar, incluso a nivel de este, o si se lleva a mayor altura y se cultiva en invernadero, como es en mi caso, que la tengo a 2400 metros sobre el nivel del mar, eso sí, en invernadero, y no pone ningún problema y es muy florecedora. En la naturaleza también se encuentra viviendo en forma epífita, más que todo cuando la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra supera los 1500 metros. Más abajo sobre el nivel del mar ya prefiere o se encuentra muchísimo más en barrancos o acantilados. Fue encontrada por primera vez de manera oficial en el año 1881, aunque parece que el libertador Simón Bolívar empleaba flores o plantas de esta especie para regalar como un presente muy especial a sus amistades. Por esta razón también es conocida como la orquídea o flor del libertador. El descubrimiento oficial en el año 1881 en los Andes venezolanos fue hecho por William Arnold, un coleccionista de la firma de Sanders. Al año siguiente, Reichenbach la describió dándole solamente el nombre de una variedad de Cattleya labiata, pero más adelante se creó como una especie totalmente diferente. El nombre Percivaliana fue puesto en honor de Percival de Vigdale, que fue un entusiasta cultivador de orquídeas allá por finales del siglo XIX en Inglaterra. Es una catleya unifoliada que logra unas alturas hasta de 40 centímetros y forma de desarrollo simpodial. Es epífita o litófita, le es prácticamente indiferente. Sus pseudobulbos son algo aplanados y delgados y tienen una sola hoja apical. En su vara floral generalmente surgen entre 3 y 4 flores de un promedio de unos 12 centímetros de envergadura. Estas flores tienen un olor o aroma característico que no a mucha gente le agrada. Como ya les había dicho, es una especie de cultivo relativamente fácil. Requiere de alta luminosidad, estar en un lugar aireado, que es fundamental para su buen desarrollo, y vive en una temperatura entre los 12 y 26 grados centígrados, aunque puede soportar temperaturas más altas o más bajas por periodos cortos.
La humedad ambiente en su hábitat natural está en alrededor del 80%. Por lo tanto, cuando la cultivemos o la tengamos en cultivo, es necesario mantener esos mismos promedios, regándola de manera muy seguida, pero en sustratos extremadamente drenados, ya que es una especie que no le gusta tener sus raíces encharcadas. Se pudren muy fácilmente y se puede echar a perder la planta. Personalmente la cultivo en canastas de plástico con un sustrato extremadamente grueso, de más de 30 milímetros de diámetro. En cuanto a la fertilización, se pueden emplear osmocote o de liberación lenta y también solubles o foliares. Generalmente lo hago con el foliar una vez a la semana. Sus flores tienen una duración aproximada de unas 2 semanas y lo más característico de esta especie es lo colorido de su labelo. Su paleta de colores va desde un rosado muy intenso hasta el totalmente alba. Es una especie que si tienen la posibilidad de lograr conseguirla, vale la pena que la tengan. Bueno, mis amigos, conocimos una más de nuestras especies de orquídeas latinoamericanas. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión donde conoceremos otra más.